Zacales, zacalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. La semana pasada hablábamos sobre el nacimiento del pulp y entre los subgéneros de aventuras que podíamos disfrutar en esas novelas hay uno que recurrentemente ha reaparecido a lo largo de la historia y que siempre nos ha traído buenos recuerdos, y este es el de aventuras de grupos de adolescentes. Y es que junto a los géneros habituales del pulp, en los años 20 se pusieron también de moda las novelas de los Hardy Boys, los hermanos Hardy, creados por Edward Stratemeyer. En estos libros de misterio y de crímenes, los hermanos Hardy se tenían que enfrentar a situaciones de misterio y suspense muy de adultos, donde incluso en ocasiones había robos o asesinatos, y resolver todos los problemas desde un punto de vista de colaboración e inocencia un poquito diferente del resto de héroes pulp. Estas novelas de los Hardy fueron la influencia para otra serie de colecciones que aparecerían en las décadas siguientes, como eran, por ejemplo, La pandilla de Sherlock Holmes, Alfred Hitchcock y los 13 investigadores, o sin duda el grupo más famoso de adolescentes que resolvían crímenes, Los 5 de Enid Blyton. Bueno, con permiso de Scooby-Doo. En el mundo del cine no fueron ajenos al tirón que estas historias de adolescentes tenían para el público, y comenzaron a producir aventuras o bien de adolescentes resolviendo misterios o bien de adolescentes haciendo gamberradas o incluso combinando las dos situaciones a la vez. Esto, por ejemplo, ocurría con los cortos de La pandilla, The Little Rascals, que aquí pudimos disfrutar en las mañanas de los sábados dentro de la programación que nos ofrecía La Bola de Cristal. En ellos veríamos cómo las travesuras de Alfalfa y su pandilla, a pesar de ser estrambóticas, transmitían un mensaje de lealtad, de honestidad y de trabajo en equipo que era muy admirado por la sociedad estadounidense de la época. Y es que, claro, tras descubrir que estas aventuras infantiles llenaban las salas, la fórmula de jovencitos viviendo aventuras fue repetida hasta la saciedad durante las décadas de los 60 y los 70, bien fuera con historias de aventuras como La isla del tesoro o Los hijos del capitán Grant, o mediante tramas algo más serias y profundas como pudo ser El señor de las moscas, o incluso llegando al punto de dramas como Rebelde sin causa o la maravillosa West Side Story. Pero al final llegando a puntos en los que un grupo de chavales tenía que resolver problemas para adultos, mientras que los adultos no eran capaces de encontrar la solución. Pero sin duda, si hay una década, si hay un momento en la historia del cine en la que se le dio todo tipo de alas a las películas para adolescentes, esto fue durante la década de los años 80. Y es que comenzando ya en el año 81 con E.T. el extraterrestre, donde ya vamos a tener a un grupo de prepúberes que van a tener que unirse y colaborar para salvar una situación presumiblemente de adultos, pasaremos a disfrutar de todo tipo de grupos, desde grupos de castigados como este Club de los 5, aventuras espaciales como Los exploradores que nos trajo Joe Dante, o bueno, historias serias y costumbristas como esta maravillosa adaptación que Rob Reiner hizo del relato de Stephen King, Cuenta conmigo, o bueno, una de mis favoritas, la maravillosa Monster Squad, esta pandilla alucinante como la conocimos en España, del gran Fred Dekker, y en la que este grupo de adolescentes iba a tener que enfrentarse a los monstruos de la Universal, nada más y nada menos, pero siempre con un denominador común. En todas ellas vamos a ver cómo se defienden los valores de la solidaridad, la colaboración y la lealtad que tanto gustan al cine estadounidense, pero hay que reconocer que entre todas ellas hay una aventura maravillosa protagonizada por un grupo de niños que nos sorprendió gratamente cuando nosotros también lo éramos, que hemos disfrutado y hemos repetido hasta la saciedad, compartiéndola con las generaciones posteriores, y de esta es de la que hablaremos aquí hoy, porque esto es otro rollo.
Y es que en el año 1985 llegó a la gran pantalla la maravillosa película de Richard Donner, Los Goonies. Mikey y sus amigos son los componentes de los Goonies y están viviendo un movimiento triste y de separación, dado que su barrio va a ser demolido por una gran empresa. Mientras están pasando sus últimas horas juntos, encontrarán en la buhardilla de Mikey un viejo mapa de un pirata del siglo XVII, Willy el Tuerto. Los chicos decidirán así salir en busca de este tesoro del pirata para tratar de salvar así sus casas, en la que podría convertirse en su última aventura. Debido a ello acabarán teniendo que entrar en un mundo subterráneo lleno de túneles, lleno de peligros y lleno de trampas. Voy a poner trampas. ¿Tiras trampas? Eso es lo que he dicho. Voy a poner trampas para que si alguien nos sigue, como los Fratelli, les hagamos venir. Pero date prisa. Buena idea. Data, ¿a dónde vas? A poner trampas. ¿Dirás trampas? Eso es lo que he dicho, trampas. En paralelo, una familia de criminales recién fugados de la cárcel descubrirán las intenciones de los chavales y tratarán de encontrarlos y de arrebatarles este tesoro. Del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro. Vamos, no nos vengas con rollos, ¿eh? Oye, chico, habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo. La idea original para esta película surgió de Steven Spielberg. Spielberg quería crear una aventura centrada en un grupo de niños que buscaban un tesoro perdido. Esta premisa evocaba una sensación de nostalgia por las películas de aventuras clásicas que él había disfrutado en su juventud y sobre todo las historias de pandillas de niños que le resultaban tremendamente atractivas. Spielberg contactó con Chris Columbus, guionista que ya había trabajado en el guión de Los Gremlins y que parecía adaptarse bastante bien a estas historias de preadolescentes o adolescentes, que empezó a trabajar sobre la base que Steven Spielberg le había proporcionado. Así, Chris Columbus desarrolló el guión incorporando elementos de comedia, elementos de aventura y sobre todo camaradería entre los personajes principales. La trama va a seguir a este grupo de niños al que apodaremos como los Goonies, que descubren un mapa del tesoro y se embarcarán en una búsqueda para encontrarlo y salvar así sus hogares de la demolición. Está cerrado. ¡Gracias a Dios! Un momento, Gordy. Oye, ¿Qué? ¿sabes que tengo unas fotos de tu madre bañándose desnuda? ¿Qué? Te las doy baratas. Gracias, Gordy. Gracias. De hecho, alguno de estos elementos se va a convertir en común en la filmografía de Chris Columbus en películas como El secreto de la pirámide, Aventuras en la gran ciudad o incluso en sus adaptaciones de los libros de Harry Potter. Con el guión de Columbus preparado, Steven Spielberg contactó con el director Richard Donner, un director al que conocía desde sus inicios en el mundo de la televisión, un director que se dice que le colaba en los rodajes y que le enseñaba los entresijos del negocio y con el que ya en varias ocasiones habían hablado de colaborar. Así le encargó la dirección a Donner, siendo consciente de que un director como él, artesanal y metódico, sería capaz de llevar a cabo la aventura sin sobrepasar el presupuesto y siendo capaz de controlar a todos estos actores infantiles que iban a necesitar. Así los tres comenzaron la preproducción de la película, planificaron la logística de la filmación, buscaron las localizaciones y trabajaron en el diseño de los aspectos visuales de la película, comenzando el proceso quizá más complicado, que fue el casting. Durante varios meses estuvieron probando a un grandísimo número de niños en los que buscaban que tuvieran las características de cada uno de los personajes a los que darían vida. Mikey, el que se convertiría en el líder del grupo, necesitaba un actor que tuviera carisma y determinación. Gordy, sin embargo, necesitaría un actor que tuviera un gran sentido del humor y una cierta torpeza. Al final era muy importante sobre todo que se estableciera una química natural entre todos estos chavales. El equipo de casting trabajó muchísimo en asegurarse que estos jóvenes actores pudieran trabajar juntos y crear un vínculo creíble para que pareciese que se trataba de un grupo de amigos cercanos. Mamma, vai fuori a cercare qualche cosa per i ragazzi. Mamma os preparará algo. ¿Qué queréis? 4 vasos de agua.
Sean Astin se convirtió así en Mikey, en el líder de los Goonies, dando así inicio a la carrera del que se convertiría con el tiempo en nuestro querido Sam Sagad Ganji. Como su hermano, se contrató quizás al que mejor trayectoria profesional haya tenido posteriormente, y es que fue Josh Brolin, muchos años antes de convertirse en Cable o en Thanos, el que sería el hermano mayor y el que daría un aspecto un poco más serio a estos Goonies. También muy destacable Corey Feldman, dando vida a Bocazas. Corey Feldman, como ya comentamos en el vídeo que dedicamos a Jóvenes Ocultos, se convertiría posteriormente en uno de los grandes iconos de los 80 junto a Corey Haim, y protagonizando tanto películas muy divertidas como algunos escándalos en su vida privada. También tendría una carrera bastante destacable Martha Plimpton, Steph, la cual aún continúa en activo como actriz, siendo parte de bastantes series populares en los últimos años, aunque sin alcanzar la celebridad de los anteriores. Un caso muy parecido le ocurrió a Kerry Green, a la chica que interpretaba a Andy, que si bien tuvo algunos papeles protagónicos en los años 80, posteriormente quedó relegada a papeles secundarios en serie de televisión. Completando el grupo tendríamos a Jeff Cohen como Gordy. Este actor prácticamente abandonó todo el mundo de la farándula tras interpretar este personaje y se dedicó a la abogacía. Y un caso, el último, mucho más curioso, el de Ke Huy Quan, nuestro querido Data, que también daría vida a Tapón en la saga de Indiana Jones, en Indiana Jones y el Templo Maldito, y que durante 20 años estuvo completamente ausente de la actuación para volver con la película Todo a la vez en todas partes, con la cual obtuvo el Oscar al mejor actor secundario el pasado año. Junto a ellos también tuvo bastante importancia encontrar a la parte adulta de la producción, sobre todo a los que serían los antagonistas, a los Fratelli. Para el papel de la mamá se contrató a Anne Ramsey, una actriz cuyas características físicas y experiencia la hacían muy válida para el papel. Consiguió además crear un aspecto tremendamente amenazante para los chavales, aunque lamentablemente falleció únicamente 3 años después de su participación en los Goonies, cuando probablemente estaba en su momento de mayor popularidad. Junto a ella, haciendo el papel de los hermanos Fratelli, tendríamos a 2 actores que nos han dado grandísimos papeles y en la mayoría de las ocasiones como villanos. Por una parte a Robert Davi, uno de los agentes Johnson de La Jungla de Cristal, o villano de Bond en la película Licencia para Matar, y junto a él a un Joe Pantoliano mucho antes de convertirse en el mismísimo Cifra de Matrix. Y bueno, sobre todo destacar al tercer hermano Fratelli, a ese Sloth, Pereza, interpretado por el fallecido exjugador de fútbol americano John Matuszak. Y alrededor, almendra picada. Así. Oh, señor, es increíble. Tiene usted más hambre que yo. Richard Donner, un viejo conocido de este canal, ya ha pasado por aquí como director de la película de la profecía o como director de Los fantasmas atacan al jefe, demostró que había sido un director todoterreno. Había hecho películas tan dispares como Superman, Arma Letal, Lady Halcón, aunque realmente la presencia como productor de Steven Spielberg hizo que se simultanearan en la producción. De hecho, Sean Astin, en su libro Dead Back Again, explicó que Donner y Spielberg realmente trabajaron como si fueran codirectores. Comparaban, contrastaban la manera en que tomarían las escenas, incluso discutían cómo debían colocar las cámaras para sacar el mejor resultado y finalmente rodaban la acción. Pero es que además se podría considerar que Los Goonies se convirtió en el ejemplo claro de lo que pretendía la productora de Spielberg, de lo que pretendía la Amblin. Quería hacer películas para entretenimiento de un público joven, con el uso de grandes profesionales y realizadas con muchísimo cuidado, gran esmero y buen hacer. La fotografía principal de Los Goonies comenzaría el 22 de octubre del 84 y duró 5 meses. Se utilizaron 6 semanas adicionales para doblaje y grabación de audio y
se pudo abarcar un guión tremendamente extenso. Hablábamos de más de 120 páginas que contenían algunas escenas que finalmente no llegaron a la versión estrenada en los cines. En el documental The Making of the Goonies, Richard Donner indicó las dificultades y los placeres a los que se enfrentó con tanto actor infantil. Le encantaba trabajar con actores infantiles a los que elogiaba por su energía y su entusiasmo, pero también decía que eran muy indisciplinados y que cuando estaban juntos se convertían en una jauría. De hecho, a lo largo de este documental se va a ver cómo frecuentemente está dando consejos a los actores, cómo les está explicando cómo deben hacer las cosas, y también nos va a contar técnicas que va a emplear durante la filmación para conseguir que las actuaciones fueran lo más realistas posibles. Uno de estos trucos, por ejemplo, fue el barco de Willy el Tuerto. El barco, que era una réplica a tamaño real creada por el diseñador de producción Michael Riva, había sido ocultado a los actores durante todo el rodaje. Nadie podía verlo hasta que se filmó la escena en la que se les iba a ser mostrado. Lo que trataba Richard Donner con esto era de que hubiera una reacción auténtica por parte de los chavales, hubiera una reacción auténtica por parte de los actores. El problema fue que parece ser que ciertas expresiones que salieron de la boca tanto de Josh Brolin como de Corey Feldman impidieron que esta primera toma espontánea pudiera ser utilizada, teniendo que rodar una segunda toma que quizá no sería tan realista. De hecho, se debe destacar, gran parte de la belleza de la película está en la ambientación y en los efectos visuales, que fue la primera oportunidad para Wes Takahashi de la Industrial Light and Magic de ponerse al frente de la coordinación de estos valores. Lo curioso es que Richard Donner realiza un trabajo de dirección excepcional, lo cual es bastante sorprendente en una película dirigida a un público juvenil. Utiliza recursos visuales tremendamente efectivos. Grandes ejemplos de ello son, por ejemplo, la presentación de los chavales utilizando la excusa de la persecución de los Fratelli para que podamos conocerlos, el plano en el que cada uno de ellos dice lo que quiere encontrarse al otro lado del túnel, la parte en la que Gordy para una furgoneta para descubrir que se trata de los Fratelli, esa cara de Robert Davi reflejada en el espejo es maravillosa, o la imagen del beso entre Mikey y Andy a contraluz, que tiene una belleza visual bastante sorprendente para una película enfocada a ese tipo de públicos. Lo curioso es que Richard Donner realizó la película prácticamente de forma cronológica, porque lo que pretendía era que los actores unieran vínculos, se conocieran y se identificaran 100% con los papeles. De esa manera podía permitir que unos chicos completamente identificados con el papel que iban a ejecutar improvisaran reacciones y fueran tremendamente naturales cuando reaccionaban a lo que les estaba ocurriendo en las escenas. Devolverlos al museo, o a quien elijan para ser el nuevo conservante. Conservero. Escuchad, quizá podamos quedarnos con alguna cosa. Tal vez haya algo que podamos guardar para que no se lo lleve la gente. Quizá haya algo de valor. De hecho, Richard Donner declaró en alguna ocasión que si ellos no reaccionaban de manera instintiva del modo en el que estaba planteada la escena, es que algo estaba mal en esa escena. Josh Brolin y Sean Astin hablaron maravillosamente del trabajo de dirección de Richard Donner. Decían que era una persona que controlaba todo lo que ocurría en el set, pero que les animaba a ser ellos mismos y a realizar las escenas tal y como las sentían. Además, insistía en que tenía que tratarlos como niños para que actuasen como niños, porque los niños eran los protagonistas de esta película. La cuestión es que, como hemos comentado, este era un proyecto que nació de Steven Spielberg. Steven Spielberg estaba colaborando en todo momento con Richard Donner y se sabe que dirigió muchísimos planos al frente de la segunda unidad. La cuestión es que ni Spielberg ni Donner dijeron en ningún momento cuáles eran los planos que habían sido desarrollados por él. Los exteriores del pueblo donde se criaron los Goonies y de las casas se rodaron en Astoria. El interior y el exterior de la cárcel del condado de Clatsop va a aparecer como el lugar del que se rescata a Jake Fratelli al principio de la
película. Este edificio, curiosamente, años después se ha convertido en el Museo del Cine de Oregón, que se inauguró precisamente en el 25 aniversario de Los Goonies. El museo donde trabaja el padre de Mikey realmente es el Museo de la Casa del Capitán George Flavel, que está en Astoria. La casa de la familia Walsh es una casa también de esta localidad, en el extremo más oriental de la ciudad. La carretera que lleva a la casa tuvo que ser cerrada en el año 2015 por la cantidad de gente que se desplazaba a ver la casa de los Goonies. ¡No fastidies! ¡Hablo! Vale, ya, bocazas. Déjale. Las escenas de la costa fueron filmadas en Oregón, pero realmente a una distancia bastante considerable de Astoria. El camino que se supone que hacen en bici desde la casa de los Walsh hasta High Star Rock, esa roca que van a utilizar como guía para encontrar el lugar donde está la cueva, está a unos 42 kilómetros de distancia. Las escenas subterráneas, todas las escenas de la búsqueda del tesoro, se filmaron en los estudios Warner Bros. De Burbank, en California, incluyendo el escenario cavernoso donde van a encontrar el barco de Willy el Tuerto, el cual estaba en el estudio 16, que es uno de los mayores escenarios de sonido de los Estados Unidos. La escena final, a pesar de que teóricamente se encontraba en el mismo sitio, no fue rodada en Oregón, sino en Goat Rock State Beach, en Sonoma, California. Pero bueno, también es cierto que otra de las cosas más recordadas de esta película es la banda sonora, que fue compuesta por David Grusin. Sobre todo se recuerda el tema principal, que tiene un ritmo irresistible que se convierte en inolvidable. Grusin era un compositor bastante experimentado que ya había trabajado en películas como El cielo puede esperar, Tootsie, y que posteriormente trabajaría en películas de gran éxito como La tapadera. Mención aparte merece la canción compuesta por Cyndi Lauper para la película Goonies Are Not Good Enough, que con el tiempo se ha convertido en un clásico de los 80 y ha quedado completamente enlazado con la película. La banda sonora de los Goonies cuenta con música de Cyndi Lauper, Ray Speedwagon y The Bangles, entre otros. En el vídeo Goonies Are Good Enough de Cyndi Lauper aparecen los distintos miembros del reparto junto a luchadores profesionales como Roddy Piper, el protagonista de Están Vivos, de Iron Sheik, Nikolai Volkov, Lou Albano. Algunos de ellos ya habían colaborado con Cyndi Lauper en el vídeo Girls Just Wanna Have Fun. De hecho, el vídeo musical de la canción, que duró 12 minutos, tiene también una aparición especial de Steven Spielberg. Se podría considerar que Cyndi Lauper tenía un cameo en la película, dado que aparece en la televisión interpretando la canción. Lo curioso es que cuando se rodó esa película no era a Cyndi Lauper a quienes veían los actores, dado que el vídeo se grabó 6 meses después de acabar la filmación de la película. La partitura de Dave Grusin estuvo indisponible durante 25 años. El tema principal, la persecución de los Fratelli, ha sido utilizado en muchísimos trailers de películas de la época, como por ejemplo El Chip Prodigioso, Los fantasmas atacan al jefe, y fue regrabado por Grusin y la Orquesta Sinfónica de Londres para el álbum Cinemagic. Y es que además de la música, la película tiene un montón de momentos memorables. O sea, el caos que organizan los chavales cuando manipulan las tuberías del subsuelo es un humor slapstick hilarante. Por otra parte, tenemos la aparición del barco pirata en la cueva, que es maravillosa. Y sobre todo hay una escena que a todos los españoles nos hace bastante gracia, que es la de Bocazas, traduciéndole a Rosana las frases de la madre de Mikey. Esta escena quedó muy curiosa con el doblaje español, dado que en la versión original la persona que contrata a la madre de Mikey es hispana, se llama Rosalita, y Bocazas está estudiando español y por ello traduce al español las frases de la madre de Mikey. Y la rapidez van en el segundo, la heroína en el de abajo. Siempre hay que separar las drogas.
Por una parte hay que reconocer que el italiano del doblador español es bastante mejor que el español de Corey Feldman, que se ve claramente que había aprendido fonéticamente. Pero es que además crea una inconsistencia en la película, y es que cuando los fratelli hablan entre ellos en italiano, Bocazas no entiende nada de lo que están diciendo, cuando se supone que estudia y habla italiano, como hemos visto en la escena con Rosanna. L'erba è nel primo cassetto, la cocaina e le anfetamine nel secondo e l'eroina è nel de sotto. Mai si devono mescolare le droghe. Pero bueno, la escena de Andy tocando el piano de Huesos de Esqueleto o de Mikey abriendo la puerta de su casa con uno de los inventos de Data son maravillosas. Lo más curioso de esta película es que no hay una doble lectura, no hay nada que buscar debajo del argumento ni ninguna filosofía excepcional. Es una película en la que prima la diversión, un mundo en la que está la imaginación de los niños, donde todo es posible, donde puede haber tesoros escondidos detrás de un mapa, túneles con trampas y donde la aventura está detrás de cualquier esquina. Como curiosidades de la película, comentar por ejemplo que en el barco pirata que se ve al final de la película hay un R2 escondido en miniatura en la cubierta. O bueno, el hecho de que los hermanos Fratelli realmente sean redundantes, dado que Fratelli significa hermano en italiano. La foto del explorador Chester Copperpot, que había intentado buscar el tesoro de Willy el Tuerto antes que nuestros queridos Goonie, había sido utilizada antes en otra película. En la película Shock Treatment, una película de Jim Sharman del año 81, que se puede considerar como una secuela espiritual del Rocky Horror Picture Show, en la que se la puede ver encima del escritorio del juez Oliver Wright. Un homenaje que contiene esta película es la pieza musical que va a sonar cuando descubren el túnel en la guarida de los Fratelli, dado que lo descubren por el agua que se vierte bajo el suelo, y sonará el sonido de La Gran Evasión, de la película de John Sturges del 63, donde los alemanes descubren que hay un túnel porque se cae líquido debajo de una estufa. ¡Qué locura! Me siento como una canguro, solo que nadie me paga. Espera, escucha eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Suena como cuando mea a mi abuelo. Antes he comentado que John Matuszak, Sloth, había sido jugador de fútbol americano profesional, y en la película se le puede ver en algún momento llevando la camiseta de los Oakland Raiders, que fue el equipo en el que él jugó. Michael Jackson visitaba frecuentemente el set, dado que en aquel momento tenía una gran amistad con Steven Spielberg, pero es que allí nació su amistad con el actor Corey Feldman, como ya habíamos comentado por ejemplo en el rodaje de No matarás al vecino, en el que era frecuente que Corey Feldman llevase el chimpancé de Michael Jackson. Oye, Bran, vale que Michael Jackson no entró en mi casa para ir al baño, pero su hermana sí. Cuando Gordy es interrogado por los Fratelli, cuenta una travesura. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así. Parece ser que esta broma fue una broma real que Steven Spielberg había hecho en su infancia. Y bueno, si vemos la película en versión original, veremos cómo se han colado un par de gazapos de los propios actores, y es que los chicos a veces se dirigían entre ellos con sus nombres reales. Así tenemos que cuando están Data con Bran delante de una esfera de electricidad, Data le dice "Don't touch it, Josh", no la toques, Josh, por Josh Brolin. O en el restaurante de los Fratellis, Mikey le dice a Bran: "Aquí hay algo enterrado, Josh". Una maniobra curiosa fue la de los carteles publicitarios dibujados por el maravilloso Drew Struzan. Drew Struzan realizó diferentes pósters de la película con 7 versiones distintas. En cada una de ellas aparecía destacado uno de los 7 personajes principales, y en cada uno de los periódicos aparecía un póster distinto. Esto fue una idea promocional del propio Steven Spielberg. Cuando al final de la película aparecen los padres de los chicos, algunos de ellos son los verdaderos padres de los actores y otros miembros del equipo. Un cámara hacía de padre de Bocazas, la madre de Data era realmente la asistente de producción de Richard Donner. Al finalizar el rodaje, la productora se quedó con un barco pirata a tamaño real completamente operativo y trató de vender el barco, pero por falta de interés acabó siendo desmontado.
Y bueno, trabajar con niños tiene sus curiosidades. Por ejemplo, Jonathan Ke Quan data cuando tenía que hacer en una escena el grito "Holy shit", santa mierda, en lugar de decirlo lo deletreó, porque había prometido a su madre que no iba a decir ningún taco durante la película. La película que Sloth está viendo en el sótano de los Fratelli es El halcón del mar, una película de Errol Flynn de 1940. Sin embargo, el sonido que estamos escuchando no corresponde a esta película, sino a otra película de Errol Flynn, El burlador de Castilla de 1948. De hecho, este mismo tema del burlador de Castilla se volverá a escuchar posteriormente cuando Gordy y Sloth llegan al barco pirata. ¡Sloth! ¿Cómo has escapado? ¡Sloth, sálvales! ¡Sálvales! ¡Son Bocazas y Steph! Al parecer, Sean Astin se quedó con el mapa del tesoro original de la película, pero su madre, por error, pensando que era un papel viejo, lo tiró a la basura y desapareció. También hace un cameo en la película Richard Donner, que va a aparecer al final del film como uno de los policías que encuentran a los Goonies. El otro hombre que está a su lado, el otro policía, es uno de los asistentes del director. Y bueno, en aras a la improvisación, Anne Ramsey recibió la orden de Richard Donner de que abofeteara a Robert Davi lo más fuerte que pudiera, y así lo hizo en la escena que quedó en la pantalla. Y bueno, siguiendo con las películas, la película que Bocazas está viendo y que el ruido confunde con la persecución de los Fratelli no es otra que la maravillosa película de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco, del año 1959. Y bueno, una curiosidad muy española, y es que el grupo La Oreja de Van Gogh tituló su segundo álbum como El viaje de Copperpot, en un homenaje a Chester Copperpot, a este aventurero que había buscado el tesoro de Willy el Tuerto. Se supone que para su estreno en las salas se llegaron a cortar 20 minutos de metraje. En la edición en DVD se incluyeron 4 secuencias, pero solo suponen 7 minutos de metraje adicional. La primera sucede cuando Mikey y los amigos salen de casa en busca del tesoro. Después de cruzarse con el padre de Mikey, casi queman el mapa del tesoro y Bran evita que quemen el mapa. La segunda es cuando están espiando en la casa de los Fratelli desde detrás de las rocas y Data intenta utilizar uno de los gadgets, pero se le escapan las pinzas del peligro que morderán en el culo a Bocazas. Pero sin duda la más famosa de las escenas eliminadas es la del ataque del pulpo gigante. Y es que al final de la película, tal como llegó al cine, cuando los periodistas les preguntan a los Goonies si han corrido peligro dentro, contestan: el pulpo fue lo peor. Y es que realmente había una escena antes de entrar al barco pirata en el cual pues bueno, Steph cree que Bocazas la está tocando, pero realmente es un pulpo que intenta atraparlos y que finalmente sale huyendo cuando Data pone una canción en un Walkman dentro de la boca del pulpo. Esa escena quedó eliminada y por tanto el comentario no resultaba ya coherente. La última escena eliminada que se añadió fue una de Gordy y Sloth yendo por los túneles encontrando el agujero por el que bajaron los chicos. Realmente sería una escena justo después de la de el pulpo, aunque siempre se ha dicho que ha habido muchas más escenas rodadas con Gordy y Sloth yendo por el túnel. De hecho, existía otra secuencia eliminada que no se incluyó en el DVD, en la cual los Goonies hacen que Andy recite el juramento de los Goonies para que forme parte del grupo después de gritar: pero yo no soy una Goonie. El juramento de los Goonies traducido al español sería más o menos: nunca traicionaré a mi amigo, estaremos juntos hasta el fin del mundo, atravesando el cielo y el infierno o una guerra nuclear, los colegas como nosotros estaremos unidos en la ciudad, el país, la selva o los bosques, declaro orgulloso que soy un miembro de los Goonies. Otra escena incoherente que quedó inconclusa en la versión estrenada en cine es cuando al final de la película Bocazas le da las gracias a Steph por salvar su vida, dado que en lo que pudimos ver en pantalla Steph jamás le salvó la vida a Bocazas. Esto era una escena cuando les iban a tirar por la plancha del barco, en la cual Steph le ofrecía a Bocazas compartir su aliento debajo del agua. La película fue estrenada en Estados Unidos el 7 de junio de 1985, recaudando $9 millones en su semana de estreno,
quedando segundo lugar en taquilla por detrás de Rambo Parte 2. La película recaudó en total 64 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, siendo una de las 10 películas con mayores ingresos de 1985. En el resto del mundo llegó a recaudar 61 millones de dólares para una recaudación total de 125 millones, lo cual está fenomenal teniendo en cuenta que la producción no había superado los 19 millones de dólares. Además, en el año 86 fueron lanzados al mercado doméstico tanto en VHS como en Betamax, siendo un éxito brutal. De hecho, siempre ha habido una edición de los Goonies disponible, dado que han sido lanzadas regularmente. La última edición lanzada ha sido la edición en Ultra HD o 4K, publicada en el año 2020 en los Estados Unidos. En cuanto a la crítica, la respuesta fue mayoritariamente positiva. Roger Ebert le dio 3 estrellas sobre 4 y dijo que era una mezcla perfecta de los ingredientes habituales de las películas de Steven Spielberg, hecha especial por la intensidad de las actuaciones de los niños que sufren las aventuras. Gene Siskel del Chicago Tribune también le dio 3 sobre 4, diciendo que a pesar de que empieza de una manera muy aburrida, ocurre alguna especie de milagro y se convierte en una película muy divertida mientras los niños intercambian chistes y buscan ese tesoro pirata escondido hace tiempo. Variety dijo que era una especie de película peligrosa al estilo de atracción de Disneylandia con el estilo de Steven Spielberg. Quizás el que tuvo una crítica más negativa sería Paul Atanasio del Washington Post, que dijo que era una película muy bien hecha, muy artística, con gran energía y no válida para nadie que tuviera más de 12 años, o Colin Greenland, que cuando revisitó la película para hacer la reseña dijo que no lo pudo disfrutar porque había un grupo de niños chillando y que ese grupo de niños eran los actores de la película. Anne Rancey ganó un premio Saturn como mejor actriz de reparto por su papel como Mamma Fratelli. En los Young Infant Awards, que ahora se llaman Young Artist Award, Sean Astin ganó el premio a mejor actor joven del año. Estuvieron nominados también tanto Cohen como Feldman como Plimpton, y la película fue nominada como la mejor película de aventuras. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 77% de aceptación por parte de la crítica, con un brutal 91% de aceptación por parte del público. Un poquito más baja su valoración en IMDb, donde solo tiene un 7,7 sobre 10 de valoración. Realmente existe un consenso crítico de que Los Goonies es una mezcla enérgica, incluso a veces ruidosa, de sentimentalismo de Spielberg y trucos que atraen tanto a niños como a adultos nostálgicos. Junto al lanzamiento de la película se produjo un videojuego por Datasoft para Commodore 64, Atari y Apple II. Posteriormente se llevó también a Spectrum y a Amstrad. Tenía 8 pantallas en el que se debían utilizar a 2 de los miembros de los Goonies para resolver diferentes rompecabezas y llegar a una salida y así pasar al siguiente nivel. Las pantallas se basaban en los rompecabezas que aparecían en la película, y de hecho el séptimo nivel era la mencionada anteriormente escena del pulpo, que no aparecía en la película estrenada. A la gente de abajo, y entonces fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros, y nunca lo he pasado peor en toda mi vida. Mamá, este crío empieza a caerme bien. En 1986 Konami lanzó 2 versiones de los Goonies para MSX. También lanzó un Goonies 2, aunque realmente este Goonies 2, que fue lanzado para la NES y salió incluso en máquina arcade, ya no tenía absolutamente nada que ver con la película. En él los Fratelli han secuestrado a todos los Goonies menos a Mikey, los han escondido en jaulas a través de una especie de cuevas, laberintos y edificios abandonados, y Mikey tiene que ir rescatando a todos para acabar liberando a una sirena llamada Annie. Posteriormente, en febrero de 2007, la división Jeep de Chrysler patrocinó un juego llamado Los Goonies Regreso a Astoria, un juego en línea que se dedicaba a conducir recogiendo piezas de mapa y doblones y correr junto a los Fratelli para llegar al tesoro de Willy el Tuerto.
También se lanzó un paquete de niveles para el juego Lego Dimensions en el año 2017. En este paquete había un barco pirata construible, un órgano de esqueleto y una figura de acción de Sloth que puede ir transformándose en los diferentes personajes de los Goonies y desbloquea un nivel que adapta la trama de la película, pero vista desde el punto de vista de Gordy y Sloth. Y bueno, comentar que los eventos especiales de aniversario de la película son capaces de reunir en Astoria entre 10 y 15.000 visitantes. La casa utilizada para la familia Walsh se ha convertido en una atracción turística que recibe entre 1.200 y 1.500 visitantes al día, y tal fue el inconveniente que esto le estaba causando a la ciudad que las autoridades de Astoria y sus vecinos tuvieron que tomar medidas para limitar tanto el tráfico como las visitas a la zona de la casa. Malditos niños. Miente. Esos críos le han dejado limpio. Claro, antes de comérselo. Dado el gran éxito, durante muchísimos años se habló de la posibilidad de lanzar una secuela de la película. La cuestión es que por diferentes circunstancias o compromisos, y a pesar de que tanto Columbus como Spielberg o Richard Donner estaban dispuestos a retomar la historia, nunca se encontró el momento adecuado para lanzar este Goonies 2. De hecho, alguno de los actores ha declarado que era imposible conseguir reunir de nuevo al mismo reparto. Finalmente, con el fallecimiento de Donner, quedó enterrada prácticamente la posibilidad de que existiera unos Goonies 2. En febrero de 2020, la Fox ordenó un piloto para una serie dramática de Sarah Watson sobre una mujer que ayuda a estudiantes de cine a crear un remake plano a plano de los Goonies. Greg Mottola estaba acreditado como director y como productor ejecutivo junto con Richard Donner y su esposa Lauren Schuler Donner. La Fox anunció en el año 2021 que este proyecto no seguía adelante, pero Disney Plus recogió este evento que ahora está en desarrollo como Our Time. Tata, por favor. Tata, por favor, no estés muerto. Ha desaparecido. No estés muerto, no. ¡Las pinzas del pelito! Tío! ¡Me han salvado las pinzas del pelito! ¡Está vivo! Y es que hay que reconocer que la impronta que los Goonies nos dejó a toda una generación es imborrable. La aventura de este grupo de amigos, a pesar de que nos resulta increíble, nos parecía una aspiración para todos los chavales que crecimos en esa época y que disfrutamos de esta película, incluyendo sus errores, como un modelo a seguir. La camaradería entre el grupo de chavales está tremendamente bien reflejada, pero también refleja ese paso a la edad adulta, ese personaje de Bran que tiene ya un interés romántico, ese primer beso robado de Mikey y sobre todo y principalmente esa sensación de lealtad y de compromiso con tus amigos que te van a permitir conseguir lo que necesites. La película no da respiro en ningún momento, tiene momentos divertidos y entrañables junto con otros de suspense o incluso de terror. Esa escena del piano o ese esqueleto que aparece de repente realmente son escenas que nos asustaban como chavales, y al final se queda en un espectáculo palomitero que resulta tremendamente divertido. ¿Pero en qué estás pensando? Me he equivocado de nota. No soy Elton John. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo muy bien. Andy, yo tengo fe en ti. Los Goonies siempre se equivocan, pero tú no te equivoques más. Richard Donner, bien sea con el apoyo de Spielberg o él mismo, lo borda. Ha dejado una película que ha creado un legado tremendo, que ha sido tremendamente imitada y que ha creado toda una escuela que ha sido homenajeada o plagiada, según lo queramos considerar, hasta la saciedad. Y sí, estoy pensando por ejemplo en ese Super 8 de JJ Abrams, en Stranger Things, en la primera parte de la nueva versión de It, que toman los recursos que Richard Donner nos dio en esta película. ¿Y a vosotros qué os parece los Goonies? ¿Es la mejor película sobre pandillas de zagales o creéis que hay alguna mejor? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.
Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.